El título de la charla, la subjetividad en el fútbol sala, cuando me pediste que buscáramos un título, es porque realmente es algo que me preocupa. Es un tiempo en el que me preocupa muchísimo a mí personalmente, es que parece ser que en la actualidad los entrenadores más jóvenes, los que están saliendo ahora, se están limitando única y exclusivamente a seguir modelos que ya existen y parece que se convierta en un pecado el hecho de hacer o pensar de forma diferente. Creemos que lo que no está inventado ya no se puede inventar, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar fuera y en cada país que trabajo me da una oportunidad increíble de vivir una nueva experiencia y precisamente de dejar volar esa subjetividad, esa forma muy personal de ver el fútbol sala. Es distinta porque procuro no pensar en lo que hacen otros y basar mi trabajo en el análisis del juego. Paralelo a eso, ¿de qué podríamos hablar? ¿Dónde se puede reflejar quizás más eso que estoy hablando? Pues en lo que ha ocurrido este año en nuestro campeonato de liga, en Chumburí, y sobre todo en el juego de posesión. El juego de posesión actualmente es decir, querer tener el balón el mayor tiempo posible es algo que está denostado. Casi todas las ligas, incluidas las más importantes, me sorprende muchísimo ver cómo los equipos en general renuncian a ejecutar posesiones largas, a poder hacerle daños a la defensa a través de tener posesiones más tensas. Claro, eso hay que trabajarlo. Y en nuestro caso ha sido la clave de conseguir un año, de haber tenido un año bueno en resultados y que se ha visto acompañado pues por las famosas estadísticas que yo siempre llevo a rajatabla. Entonces, bueno, os quería compartir con vosotros un poco cómo fue el proceso desde septiembre de 2019. Un proceso muy particular y en el que he tenido que romper muchos hábitos o muchas costumbres que aquí había en este país y que por su cultura ha sido a veces traumático. En la primera parte quería hablar de cómo diseñé el proceso antes de llegar aquí, porque yo tuve la fortuna de firmar el contrato y tener tiempo para analizar el equipo que tenía y por qué había ocurrido el hecho de estar tanto tiempo sin conseguir un título, un equipo que venía de una era fantástica en la que se ganaba todo con mucha facilidad, que creo que ese fue uno de los problemas, y tuve la fortuna de poder analizar desde mi casa, ya estaba en Qatar en aquella época, y luego cuando llegué aquí el club me dio tiempo para integrarme y verlo in situ. Lo primero que hice fue recopilar datos de cada jugador, incluidos sus contratos, porque en este estilo en este entorno, la cultura Thai, las desigualdades son muy grandes y eso luego se ve reflejado en la pista. Yo quería saber, no cuánto cobra cada jugador, hablo de duración, de matices, de contrato y de tiempo. Porque antes de tomar decisiones había que intentar respetar la duración de los contratos. Para ello es algo muy importante aquí. La famosa escoba y recogedor que sacaban muchos entrenadores cuando vamos a un club, porque acaparamos información y queremos hacerla limpia. Aquí no se podía hacer directamente. Aparte no es mi estilo. Aquí había un equipo con muy buenos jugadores y había que dar la oportunidad a todos, pero era importante conocer, bajo mi punto de vista, conocer cuál era la situación de cada uno. Lo segundo que hicimos fue una recopilación de info externa. Es decir, aquí había, pues, por ejemplo, entrenadores españoles que llevaban tiempo aquí, había mucha gente que había trabajado aquí, incluso yo conocía gente de dentro del club, que eso no es externo, pero bueno, sí que me podían dar información importante y yo ya consideraba yo ya asumía que parte de esa información iba a ser tóxica. Así, sin pelos en la lengua. Porque algo que me llamó mucho la atención fue que aquí nadie tenía la culpa de nada. No se ganaba, se perdía, pero nadie cometía errores. Los errores siempre los cometían los demás. No es cuestión de mirar a nadie, ni os voy a hablar de las conclusiones que saqué de cada una de las personas que había en el club, porque hay, pero era sorprendente que nadie asumía responsabilidades cuando es lo más importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo cada día me levanto sabiendo que me voy a equivocar, que voy a tomar decisiones erróneas, y forma parte de mi vida y mi proceso. Y esas decisiones en las que yo me confundo o me equivoco son las que precisamente me hacen mejorar. Recopilé bastante información, incluso sabiendo que era información tóxica, información errónea. Y eso me hizo también saber por dónde iban los tiros. Y alguna de esa información que me dieron también fue muy positiva, obviamente. Os puedo decir que el 80% de las personas que me hablaron de los problemas que había en el club era todo incierto y el 20% me contaba la verdad. Eso lo puedo compartir hoy después de un año y medio aquí trabajando y habiendo vivido la experiencia intensamente.
Lo tercero que hice fue un análisis muy profundo del equipo. Ya aquí hablamos algo a nivel técnico y lo dividí en 3 partes. El análisis consistió en ver todos los partidos que el equipo había jugado en la última temporada. Sí, tal como suena. O sea, me chupé una temporada entera de partidos, haciendo los scouting correspondientes, para intentar llegar aquí con la mayor información posible. Y la dividí en 3 partes, porque claro, no podía hacer un trabajo tan detallado de tantos partidos. Entonces, la primera parte fue de observación, me dejé llevar, vi partidos de forma aleatoria, no los puse en orden porque eso no me daba información correcta. En la segunda ya hice mucho hincapié en la toma de estadísticas, que es algo que a mí me orienta mucho en el día a día. Y la tercera parte fue generar recursos de vídeo, porque fue lo primero que hice cuando el primer contacto con ellos, fue exponerles en lo que tácticamente, técnicamente, el equipo fallaba, en el por qué no se ganaban títulos teniendo un equipo para ganarlo, pero con muchísima diferencia. Eso fue algo que me creó problemas porque no estaban acostumbrados, pero lo comentaré luego. El cuarto paso que di fue ya cuando tomé las riendas del equipo, bueno, un poco antes, fueron reuniones individuales. Eso fue un shock para ellos, porque ellos no son gente muy prudente, son gente que no es abierta a la hora de compartir sus emociones, sus inquietudes, sus problemas. Ellos no hablan, ellos siguen adelante y piensan que cuando acaba la noche y empieza el día siguiente, todo se resetea. Y conseguí en esas reuniones, a solas con ellos, con un traductor, fueron privadas, se grabaron, me autorizaron grabarlas para yo luego analizarlas, y de ahí saqué muchísima información, tanto individual, de cada individuo, como de los problemas que yo ya estaba viendo, que eran los problemas que el equipo había tenido durante ese tiempo, que estábamos teniendo, porque no se consiguió solucionar rápidamente. El quinto apartado en este tiraje fue comprender el estilo de vida Thai. Es un país muy particular. Son orgullosos, son gente que no le gusta el cambio, son una gente muy conservadora, se acomoda a jugar con un estilo de juego, se acomoda a entrenar unos horarios, se acomodan a ciertas cosas, y cuando tienen que cambiar, y el cambio es vida, es algo normal, para ellos es traumático. Y claro, yo debía entenderlo. Y además coincidía que tenía una nueva generación que, como pasó por ejemplo en Japón, las nuevas generaciones ya son totalmente diferentes por la influencia de las redes sociales, del acceso a este mundo tan globalizado. Las nuevas generaciones ya son diferentes. Y claro, había que entender la antigua generación y la nueva generación. Muchísimo más fácil de manejar la nueva generación. Son gente en su mayoría universitaria, una buena capacidad para comprender todo lo que va ocurriendo en el día a día. Pero fue un paso muy importante, por lo cual tuve que contactar con gente thai, con gente que hablara mi idioma, pero que fuera de aquí, que me contara pues sus interioridades, cómo son físicamente, cómo piensa un tailandés, que para nosotros es muy, muy diferente, no se parecen en nada a nosotros, absolutamente nada. Como anécdota, os puedo contar que a mí me chocó que no daban ni los buenos días. Yo pensé que les caía mal, incluso sin conocerme de nada. O sea, ya les caigo mal de principio. No me han dado la oportunidad ni siquiera de trabajar y ya les caigo mal. No daban los buenos días. Luego me comentaron que por timidez y por respeto y por miedo, tienen mucho miedo. Y bueno, pues son cosas que se fueron solucionando. Ahora, a día de hoy, por fortuna, pues todos saludan al llegar. Y como eso, todo lo demás. Son muchísimas cosas que ha habido que meter en una única coctelera para poder sacarlo adelante. Y por supuesto, el último punto era no cerrar. Yo nunca cierro el análisis cuando tiene un país que no es el mío, porque al final siempre vas a ir aprendiendo cosas que te van a ir enriqueciendo y te van a hacer mejor entrenador, y sobre todo tú vas a conseguir hacerlos mejores a ellos. Es un trabajo mutuo. Entonces, a día de hoy, después de un año y medio, aunque cada vez menos, pero sigo teniendo abierta esa posibilidad o ese análisis que me facilita información cada día. Vale, ¿cuál fue el resultado de esa previa investigación? Pues lo primero, tenía jugadores que solo, aunque parezca mentira,
el fútbol sala tailandés tiene una historia de aproximadamente unos 12-15 años. Depende de cuándo pongamos el punto de inicio. Solo se conocía un modelo de juego que todos los equipos copiaron, pero nadie sabía por qué. Es algo parecido al paradigma de los monos de Einstein. O sea, las cosas se hacían porque era costumbre de hacerlas y ya está. Y eso era lo que se jugaba aquí. Claro, yo ya venía preparado para hacer muchas cosas nuevas que creía que eran necesarias y eso fue un grandísimo hándicap. Pero bueno, había que hacerlo, había que entrar y afortunadamente se consiguió. Pero un único modelo de juego y prácticamente sin comprender por qué. Tanto ataque como defensa. Atacamos con pívot, vale, eso está muy bien, pero ¿por qué? A lo mejor no siempre es el mejor ataque. Nuestra defensa es de cambios y consiste en que el que pasa hay que dejarlo pasar y ya lo cogerá el de atrás. Pero ¿y si no hay nadie detrás? ¿Y si nadie te pide el cambio? ¿Y si el jugador que tiene balón no tiene presión? Etcétera, etcétera. No, pasa. Aquí siempre se ha jugado igual. ¿Para qué vamos a cambiar? Porque no ganamos. Hay que hacer algo para ganar. ¿Creéis que, claro, todo eso hubo que justificarlo? Y aún a día de hoy sigo justificándolo. Con vídeos y estadísticas, porque son duros de cabeza. Por lo que he dicho antes, su estilo de vida ellos no están preparados para cambiar, les cuesta mucho entender las cosas. Lo segundo que entendí es que aquí también se daba el no problema, porque eso forma parte de su cultura, el tema de jerarquías asiáticas. Aquí el hecho de ser un año mayor que otro jugador implica que no se le puede hacer una falta, no se le puede entrar duro, se respeta todo lo que dice. Si el jugador me dice que mi compañero, que es mayor que yo un año, me dice que haga esto, yo lo tengo que hacer aunque no esté de acuerdo. Pues imaginar. Pues era otra cosa con la que tuve que pelear muchísimo y ya casi es algo que tengo aceptado, que no lo voy a conseguir solucionar porque, insisto, eso forma parte de su cultura. Y no solamente en el fútbol sala, eso lo puedes extrapolar a cualquier parte, a cualquier faceta de su vida. Ocurre en todos los trabajos. La arrogancia fue algo que me encontré. Por aquí han pasado muchos jugadores extranjeros, brasileños, con un caché impresionante, con una trayectoria increíble, con muchísima experiencia. Y han sido vilipendiados, han sido menospreciados aquí, se han tenido que marchar. En Tailandia la arrogancia es absolutamente llamativa. Es algo que ellos... Yo afortunadamente ya puedo decir que mi equipo no funciona así, pero todos los equipos tienen el mismo problema. Ellos creen que el fútbol sala se inventó aquí, que todo parte de aquí y que no necesitan aprender absolutamente nada, que ya está todo hecho. En particular en mi club, que es un club que ha ganado pues, 8, 9 ligas hasta que yo llegué, 2 copas de Asia, para mí es poco, pero bueno, para ellos es mucho, 5 copas. Y claro, ¿qué ocurre? Pues cualquiera que viniera nuevo y yo, que era el segundo entrenador que conocían prácticamente, con 12 años, 10 años, era como, tienes este. Y al igual que yo, nuevos jugadores. Claro, había que luchar con eso. Había que luchar con eso, porque la arrogancia es algo que no te deja mejorar. Es algo muy importante. Hoy precisamente compartí un enlace sobre el problema de la arrogancia en cualquier jugador de fútbol sala o entrenador, cualquier persona de esa. ¿Qué otra cosa me encontré? Hábitos incorrectos. Bueno, pues, aquí era normal. Hace un rato hablaba con el preparador físico del Barça, que somos muy amigos, y hablábamos de lo que ocurre aquí. En cuanto a eso, pues aquí era normal llegar tarde. Media hora, 20 minutos, una hora. Y llegabas media hora tarde, una hora y no pasaba nada. Te atabas la zapatilla tranquilamente, bebías agua, saludabas y luego ¡pum!, te incorporabas. Y si no venías a entrenar y eres un jugador mayor, tampoco pasa nada, ibas a jugar igualmente. Bueno, pues fue una de las cosas que primero acometí. Costó, pero no les quise imponer absolutamente nada. Sencillamente les pedí que si llegaban tarde un minuto que no entraran. Y no les cobraría absolutamente nada. Claro, cuando les compartí esa idea, me miraron como... Bueno, ya está aquí el cambio y no va a durar aquí 2 días. De hecho, fueron a hablar con el presidente para que me echaran.
en la primera semana. Son gente con mucha importancia. Bueno, pero no había otra. ¿Qué ocurrió? Os puedo decir que a día de hoy, después de 1 año y medio, no ha habido ningún retraso. Claro, se abrió la mano. ¿Cómo se abre la mano? Coach, mañana tengo un examen. Coach, mañana salgo otra, porque no son 100% profesionales. Algunas veces tienen asuntos personales. O incluso abrí mi mano. Si tenían un problema personal me podían hablar con confianza. Coach, mañana igual llego 10 minutos tarde. O coach, pasa esto. Siempre y cuando estuviera justificado, habría que balancear. Aunque al principio fue duro para ellos. Igualmente con las ausencias. Las ausencias aquí antes no pasaba absolutamente nada y ahora se cobra. El que no viene a entrenar, por supuesto, va a estar penalizado para jugar y se le deduce el salario. Bueno, afortunadamente, como os digo, yo no he tenido ningún problema. No ha habido ausencias, no ha habido retrasos. Por lo tanto, al final consiste en que para ella es un shock, pero si lo haces, pues también se adaptan. Y seguramente si viniera un entrenador nuevo y volviera a cambiar las condiciones o reglas que yo les puse al principio, también les costaría, aunque fuera para ser peor como estaban antes, porque no suelen no hacer también el campo.